en lo que respecta al mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Hoy tenemos una actividad de Santa Cena y queremos que todo salga bien para la gloria del Señor Jesús. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor Jesús. Vamos a leer una primera escritura en Efesios 4:32 y dice en el glorioso nombre de Jesús de la siguiente manera. ¿Leen conmigo? Gloria al Señor Jesús. Y dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mateo 6:12 dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oremos al Señor Jesús. Amado Dios, tú eres grande y poderoso, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra y deseamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestras vidas. Úsame, Señor Jesucristo, como el instrumento para traer esta palabra que has puesto en mi mente y en mi corazón, Señor Jesucristo. Dios mío, dame la palabra, Señor Jesús, para predicar a este pueblo salvo y entendido, Señor Jesucristo. Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar, Señor de los cielos. Unge mis labios, Señor Jesús, para que no sea, Señor, mi voluntad, sino la tuya, Señor, en esta palabra. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Y hay algo en común, hay varios puntos en común en estas escrituras que hemos estado allí leyendo, y una es el perdón. Pero hay un término que está repetido en las dos escrituras, y es: hágalo como. Dice perdona como. Cuando hay el cómo, hay una comparación que me está diciendo, es como que si yo le digo, mira, ordena la pieza como lo hice ayer. Es decir, hay un ejemplo a seguir. Por eso encontramos aquí que dice: sé benignos y sé misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, hay un ejemplo. ¿A cuánto les gusta ser perdonado? Nos gusta ser perdonado, porque el perdón es un atributo divino que consiste en liberar a alguien de una culpa causada por una ofensa o delito. Es una liberación. El perdón es una liberación. Y no podemos andar por la vida cargando esa culpa. Por eso es que el Señor dice en su palabra: Él llevó nuestras culpas. Entonces encontramos que aquí el Señor está diciendo que tenemos que ser benignos unos a otros, dice, y perdonándonos como Dios también nos perdonó. ¿Cuántos de nosotros venimos a la presencia del Señor cargados con tantos problemas, con tantos errores, con tantas fallas, y le decimos: Señor, perdona, y nos entregamos y nos derramamos en su presencia, y de allí nos levantamos con otra aptitud, con otra perspectiva, ya siendo liberados? Entonces, eso mismo siente mi hermano, mi vecino, mi compañero de clase, mi prójimo, cuando yo lo perdono. Por eso le he puesto el título: es un perdón para perdonar. Entonces tenemos un ejemplo, porque cuando leemos allá lo que el Señor expresó en la oración, el modelo de oración, dentro de sus partes dice: Señor, perdona, pero como también perdono al que me ofende. Y es como una retórica que es como que circula, y cuando decimos: Señor, perdóname a mí como yo perdono al que me ofende. Pero el que me ofende no es solamente mi hermano, no es solamente de repente un familiar, a veces es la persona que yo menos pienso,
A veces ando en la calle y alguien se nos atraviesa, sobre todo cuando se va manejando y, y ¿por qué ofende? Porque hay una ley que se está violentando en el tránsito. Igualmente Dios estableció unas normas y unas leyes para nosotros sujetarnos a ellas, y cuando se violentan una de esas leyes hacia nosotros, entonces nos sentimos ofendidos. Cuando nos mienten, cuando nos roban, cuando nos matan, bueno, toda esa cantidad de cosas. Entonces, cuando sentimos de que eso impacta en nuestras vidas, nos sentimos ofendidos y hay un ofensor. Pero el Señor, cuando nosotros vamos y le vamos a pedir perdón al Señor, Señor, perdónanos así como yo perdono al que me ofende. Entonces nosotros no podemos creer que Dios nos vaya a perdonar a nosotros si nosotros no perdonamos a quien me ofende. Es lo que quiero llevar al tema. Entonces, hoy quiero que nosotros hagamos una introspección y analicemos nuestras vidas. Porque hay veces que hay algo que detiene. Hay algo que detiene que fluya la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dice que una raíz de amargura es como una cuña en el desplazamiento de la gracia de Dios sobre la iglesia, sobre nuestras vidas. Entonces, esos elementos que detienen la gracia de Dios, entonces nosotros empezamos a preguntarnos, pero ¿por qué a aquel hermano sí le va bien y a mí no me va tan bien? Es que tenemos que analizarnos. Dios dio la gracia para todos, no hace acepción de personas, para todos, su gracia, su sangre derramada para perdonar, su Espíritu Santo para consolar, para guiarnos a toda verdad, para todos. Por eso cuando dice Joel, y será derramado el Espíritu sobre toda carne, todo lo que es carne tiene la condición para recibir el Espíritu Santo. Pero entonces cuando observamos que hay algo que traba allí, entonces hay cosas que en este día quiero que nosotros analicemos. ¿A quién no hemos perdonado? ¿A quién nosotros lo hemos liberado de esa culpa? Porque yo no sé, yo no he conocido en persona a un carcelero, pero un carcelero debe tener una personalidad que de los que están dentro de él, de ahí, bajo su resguardo, debe ser el hombre más odiado, creo yo. Porque es el que tiene la llave para abrir esa puerta y liberarlo. Entonces, esas personas están allí cautivas porque hicieron un daño. A alguien le hicieron un daño y por un juicio fueron colocados allí en esa cárcel. Pero el que mantiene esa puerta cerrada es el carcelero. Si de repente llegó la hora de, bueno, yo no he estado preso, pero llegó la hora de llevar sol, no sé, vamos, le abrió, da las vueltas allá pero ya es la hora de volverse a guardar, y vuelve y los guarda. Es la hora de comer, entonces, no sé, los saca y están como sujetos a lo que diga el carcelero, a lo que decide el carcelero. Y si de repente me cayó mal, hoy no te voy a abrir, no vas a llevar solo hoy, así que voy con el otro. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros a veces nos podemos estar convirtiendo en carceleros. Porque de repente alguien nos ofende y nosotros no somos capaces de perdonarlo. Entonces esa ofensa lo está haciendo preso. Hay una escritura que a mí me encanta cuando dice la palabra de Dios, dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué bueno es que usted pueda ir no solamente en la iglesia, porque en la iglesia es fácil llevar el ritmo de saludarlos, abrazarlos, mirarlos a la cara. Aunque hay veces que también hay problemas dentro de la iglesia y el momento del saludo, entonces, no, yo saludo por esta nave por aquí porque el otro está por allá. Sin embargo, considerando de que en la iglesia todos tenemos el mismo sentir, ahora imagínense en la calle.
Porque pareciera que cuando dijera estar en paz con todos los hombres, pareciese que dijera estar en paz solo con los hermanos. No, es con los hombres, con todos. Entonces muchas veces, no, pero es que yo no soy tan tonto así para que si me la vuelven a hacérmelo. Vemos a un Cristo que cuando lo estaban crucificando dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uno lo lee a la letra y pareciese que fuese algo, bueno, sí, porque siempre lo dice, pero usted solo sabe qué es decirlo sometido a tanto latigazo, a que lo escupieron, a que lo ofendieron, a que lo insultaban. A veces vamos en el metro y alguien nos tropieza y bueno, ¿y este qué le pasa, pues? Apenas te tropezó, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser como Él es, como Él nos dio su ejemplo aquí. A veces nosotros queremos ser imitadores de Jesucristo cuando reprendía las enfermedades y se eran sanados, cuando tocaban los ojos de los ciegos y eran videntes ahora, que cuando un endemoniado era ahora. Nos encanta esa parte. Pero cuando los estaban ofendiendo y dice, enmudeció y no abrió su boca. ¿Usted sabe qué cosa es difícil? Quedarse callado cuando alguien te está ofendiendo y sobre todo sin causa. Pero el Señor nos dijo que fuésemos ejemplo a Él. Entonces, cuando nos sentimos impactados por ello, entonces tenemos que saber que existe una herramienta, existe un término de liberación que es el perdón. Hay 3 formas del perdón. Perdón que pedimos a alguien que hemos lastimado. Perdón que nos pedimos a nosotros mismos. Y el perdón que pedimos a otro. Entonces, viajamos entre estos 3 perdones día a día. Pero a veces el que menos nos preocupamos es en perdonarnos a nosotros mismos. A veces por humanos que somos, cometemos un error, entonces venimos ante la presencia de Dios, Señor, perdóname. Entonces sentimos que Dios me perdona, pero yo no me perdono a mí mismo. Donde el perdón es una liberación. Ya la puerta del carcelero la abrió. Sal de ahí, no te quedes enclaustrado en esa culpa, porque hay que tener fe cuando nos acercamos a Dios. Dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces venimos a Él para recibir ese perdón. Entonces igualmente sabemos que el perdón es algo instituido por Dios. Algo que cuando estaba yo revisando estas notas, yo digo, oye, pero hay una escritura que está en Pedro, 2 de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Usted y yo tenemos un privilegio de tener el perdón de Dios. Pero ya hay unos que ni se plantean esa situación. Por eso es que usted no ve a nadie pidiéndole perdón a Satanás. Ni Satanás espera que alguien lo perdone, porque él no tiene esperanza. Cuando digo esto es para que le demos el peso y el valor que tiene el perdón en nuestra vida. Hay estos ángeles que se desobedecieron, que se sublevaron, digámoslo así, en el cielo, directo al juicio. No tienen oportunidad. Déjeme decirle que usted y yo también teníamos esa misma condición, porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos que Cristo, a través de su sacrificio, a través de la muerte, a través del derramamiento de su sangre, nos limpia y nos justifica ante Dios.
Somos justificados, hermanos. Hubo un hombre llamado Jacob, todos hemos escuchado la historia de él. ¿Qué tal? Que él cuando iba a nacer, hubo una pelea allí, incluso desde el vientre, había allí con su hermano Esaú. Pero porque por el vientre no podían salir los dos al mismo tiempo, tenía que salir uno, y fue Esaú. Y me imagino que Jacob viviría toda su infancia pensando en que casi era primogénito, pero no era primogénito. Y buscó cualquier ocasión para obtener esa primogenitura, y todos sabemos la historia que lo logró. Aquel llegó con hambre y le dijo: bueno, tú sabes cómo es la cosa, véndeme mi progenitura, véndeme la primogenitura. No, bueno, y el hombre aquel dijo: ¿para qué quiero yo primogenitura si me voy a morir de hambre? Y coma acá esa lenteja, y se la comió. Pero Esaú pensó de que eso se iba a quedar allí. Rebeca estaba atenta a todo esto que está sucediendo, y cuando llegó el momento, Rebeca, su mamá, en lo que estaba el momento de la bendición, Isaac va a imponer la bendición, le dice: Jacob, prepárese. Dice que con engaño obtuvo la bendición de su padre. Y vemos que eso causó un problemón. Génesis 27, 41 en adelante dice la palabra del Señor: y aborreció, imagínense lo que el impacto que causó haberle quitado la primogenitura. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: lleguen los días del luto de mi padre y yo matar. Imagínense, muy molesto, la sentencia estaba sobre Jacob, la muerte. Y dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a la voz y levántate y húyete a casa de Labán mi hermano y Harán, y mora con él algunos días hasta que... Esto sí es un poco extraño. Yo dije: oye, hasta que, y si ve algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Es decir, Rebeca tenía en su mente que la forma de que la ira de Esaú se iba a disminuir era con el tiempo. Que la ofensa que había recibido, es decir, lo mal que se sentía Esaú por haberse quitado la primogenitura, esa molestia se iba a quitar con el tiempo. Y nosotros muchas veces creemos eso también. Ofendemos a alguien y pensamos que no, con el tiempo se le pasa. Pero menos mal que Jacob no lo pensó de esa misma manera. Porque Jacob dice: yo tengo que ver a mi hermano. Él se fue de verdad, se fue para que Labán allá conoció, todas las cosas que le pasaron con Lea, con Raquel, una cantidad de cosas allí, y él sintiéndose culpable. Será porque yo engañé a mi hermano también, este viejo vino a engañarme metiéndome a otra mujer que no era la que yo quería. Pero él dijo: yo tengo que ir a ver a mi hermano, porque Isaac no tuvo más hijos, era su único hermano. Entonces encontramos que en Génesis 32, 3 al 7 dice: y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano a tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Mire cómo él se estaba diciendo, él su señor y él su siervo, es decir, como que diciendo, ese es un acto de humildad. Dice: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Dice: tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, es decir, él le mandó esa comisión para que hablara con Esaú. Y de verdad, habló con su hermano. Pero dice: vinimos a Esaú tu hermano, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él.
Le estaban dando regalos, vacas, ovejas. Y Esaú lo que venía era con un ejército. Esto fue tremendo. Porque dice la palabra del Señor que entonces Jacob, en el verso 7 dice, Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y dice, y distribuyó al pueblo. Hay una estrategia allí para que no perder, porque lo que pensaba aquí mi hermano, porque ¿cuál era la sentencia que tenía Jacob? La muerte. Esaú dijo, lo que va a venir es el luto para esta familia, porque yo voy a matar a ese hombre. Y Jacob sabía de que de paso era un cazador, imagínense, no lo iba a perdonar ni de lejos. Sin embargo dice, Jacob, tengo que hacerme algo, tengo que inventar algo, tengo que idearme algo, porque tengo que encontrar el perdón de mi hermano. No es que, porque hay veces nosotros creemos de que yo vengo y ofendo a mi hermano Ender y no, es que él tiene que perdonarme porque no somos cristianos. Como que si un tiene, es decir, es algo que nosotros tenemos que demostrar que queremos, que anhelamos ese perdón. No como una mera condición, sino como algo, porque el perdón va alineado, va adobado con amor, con el amor que yo siento hacia mi hermano. Yo siento de que Jacob, a pesar de que tenía toda esa sentencia sobre él, sabía que él necesitaba tener el amor de su hermano. Entonces Jacob hace una primera cosa muy interesante, que es hacer una oración. Y le dice, Padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, vuelve a tu tierra, que dice, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y tu parentela, que yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para tu siervo, con mi callado pasé este Jordán. Y dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Él estaba haciendo esa oración porque sabía que él no tenía ejército, lo que traía era un poco de muchachos allí. Pero él dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Entonces, él hizo esa oración, pero entonces además, él dijo, no, voy a preparar el presente para ganarme el amor de mi hermano, para ganarme el buen trato. Y vemos de que en el versículo 13 del mismo capítulo 32 dice, y durmió aquella noche y durmió de lo que vino a la mano de su presente para Esaú, y tomó 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas. Eran más de 500 animales que estaba reuniendo allí. Él quería, porque quería ganarse la voluntad, el aprecio de su hermano. Entonces él dice, no, ya lo mandé, pero es que él viene con 400 hombres, imagínense. Entonces, bueno, le mandó como 500 animales, será uno para cada uno. Si yo saqué la cuenta y dije yo, bueno. Entonces viene, y la estrategia para entregarle el presente a Esaú y no tener ningún riesgo, Jacob no quería que por su pecado sufriera su familia, porque la familia no tenía nada que ver en ese asunto. Entonces, imagínense, Jacob estaba no solamente preocupado por él, sino también por todo lo que le podía pasar a su descendencia. Entonces, por eso que mandó y preparó todo aquello para que eso sucediese. Pero a pesar de que Jacob tenía todo así como bien planeado, planificado, aquí tengo los presentes, voy a mandar varias manadas o grupos para que vayan poco a poco. Y me voy a mandó tres grupos. Dice, si al primero le caen a lanzazos, entonces le avisan al segundo, y así yo me preparo. Pero algo le faltaba a Jacob. Él tenía todo organizado, aunque había hecho una oración, sí la hizo la oración. Y había preparado todo allí. Pero resulta ser que en el verso 22 dice que Jacob se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, y tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así que Jacob se quedó solo. Y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón lo vio, le dijo que no podía con él, tocó el cinto del encaje de su mulo y se descoyuntó el mulo, y Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob.
Imagínense. Y le dijeron, dijo, no cederá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y en el verso 30 le dijo, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahí fue donde él sintió la libertad, porque estaba angustiado. Lo que venía era la muerte sobre él y sobre su familia. Pero ese encuentro que tuvo con Dios, dice, y fue librada mi alma. Por eso tiene que haber un anhelo en nosotros, que es verdad, tenemos estas dificultades, pero nos metemos en la presencia de Dios y allí Dios entonces empieza a arreglar todo. Aunque él había hecho una estrategia, todo muy bien organizado para no padecer, él no se sentía seguro, sentía todavía ese sustico aquí como nos pasa a todos. Pero cuando él entró a la presencia de Dios y dice, y recibió la bendición de Dios y dice, fue librada mi alma. Y por eso que vemos adelante cuando él se encuentra con su hermano en el capítulo 33, verso 1. Y alzando Jacob sus ojos y miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres, sí, que no le mintieron. Miren, los 400 hombres con él. Entonces repartió a él los niños, Lea, Raquel, las dos siervas. Y dice, y pasó delante de ellos, vean el versículo 3, y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió, es decir, imagínense que venía corriendo. Jacob se quedaría ahí cuando vería a ese hombre corriendo. ¿Será que me viene a matar? Pero él había orado y sintió paz en su
Igual si tenemos alguna deuda de parte de Dios, dice que tenemos que confesar a Dios. Y por eso este altar se abre en este día, para que nosotros vengamos ante su presencia. Vamos a hacer esta oración mientras los músicos van a estar pasando a este lugar, entonando una alabanza. Pero es el momento cuando nosotros venimos ante su altar y podamos hacer como hizo Jacob, que luchó con el ángel y le dice: no te dejaré si no me bendices. Necesitamos la bendición, la intervención de Dios en nuestras vidas. Oremos. Amado Señor Jesús, Dios, tú eres grande y maravilloso, Señor de los cielos. Tú eres grande, Señor Jesús, digno de toda gloria y de toda alabanza, Señor.